Un saludo afectuoso este martes a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los amables oyentes de Ecuador Radio a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Ustedes saben, anoche, por resolución del presidente Moreno, se expidió el decreto 894, mediante el cual desde hoy volvieron los precios de los combustibles al precio anterior. Quedó sin efecto temporalmente hasta que se haga el decreto siguiente que se está trabajando. Está con nosotros el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, a quien le damos la bienvenida, y queremos conocer cómo se está elaborando este proyecto, en qué condiciones, como dice el decreto, se va a establecer una política de subsidios con un enfoque integral. ¿Qué significa eso? Miguel, buenos días, gracias por la oportunidad, saludo a la radioaudiencia. En primer lugar, quiero decir que el presidente Moreno decidió por la paz. De ahí que esa decisión se reflejó en dejar sin efecto el decreto 883 y promulgar el 894, que tiene una política integral. ¿Qué significa? Que los subsidios tienen un criterio de racionalización, focalización y sectorialización. El decreto 883 tenía un espíritu y una decisión política muy clara, Miguel. No se puede seguir subsidiando al contrabando y a los que más tienen. 1.400 millones de dólares al año en subsidios que no van a quienes más necesitan. Era necesario desmontar. El presidente Moreno, al decidir por la paz, al ser sensible, y en el marco de la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, estamos formulando un nuevo decreto que trate de afinar aún más los criterios de focalización. ¿Qué significa esto? Que el incremento que se dé, porque este es un tema claro, no es que se desmantela o se echa atrás toda la decisión, que el incremento que se dé debe de alguna manera compensarse y orientarse definidamente. Por ejemplo, criterio de focalización, instrumentos claros para quien menos tiene, en los sectores donde más necesitan, para ponerlo en términos muy concretos. Ahora, se habla de focalización en el decreto, pero también racionalización y sectorización. ¿Cómo se va a hacer esto a fin de que no sigan beneficiándose quienes más tienen y también los contrabandistas? Sectorización significa que los sectores, o sea, focalizar implica que llegue el beneficio a quien más necesita, menos tiene, y el Estado está como una entidad que blinda estos derechos. O sea, quien menos tiene. Sectorización, sector agrícola, rural, productores pequeños, o sea, afinando el lente al mínimo para que ahí llegue el beneficio. ¿Cómo? A través de una política pública clara, sin intermediarios, y que llegue programa sostenido de Estado. Aquí no se trata de salir a repartir billetes, sino que la acción del Estado a través de programas se ejecute de manera sostenida, sea asumida por las comunidades en coordinación con otras instancias tipo municipio, y que esto sea sostenido en el tiempo. Eso es conceptualmente como se lo tiene previsto. La CONAIE está dentro en la redacción de este decreto a fin de que mañana no se diga que no hubo consulta y simplemente se vuelve a imponer. Se está trabajando, por una parte, dentro de la metodología propuesta por los mediadores Naciones Unidas y Conferencia Episcopal. Los equipos técnicos del gobierno hacen la propuesta, se analiza los equipos de la CONAIE y paralelamente el país, a través de sus sectores, opina también, porque esto se trata de un instrumento que debe conocer los sectores que componen la economía ecuatoriana. Mientras tanto, desde las 0 horas de hoy ya se está cobrando los precios anteriores. Se están cobrando los precios anteriores, eso como producto de la derogatoria del decreto, hasta tener este instrumento que permita superar esta situación. Ahora hay una inquietud. ¿Qué va a pasar con los pasajes, las tarifas de los pasajes que la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, resolvió incrementar en 10 centavos? Al dejarse sin efecto el decreto que asumía estas funciones, retorna a los municipios la capacidad de regular el transporte urbano y serán ellos quienes tomen esta decisión. Pero la ANT, así como resolvió el incremento de los 10 centavos, tendrá que dejar sin efecto ese aumento. En efecto,
entiendo que hoy ya se toma esa decisión. Porque claro, los municipios que de alguna manera se lavaron las manos en esto, tendrán que volver a asumir cuando tanto reclamaron la descentralización y después le dejaron al gobierno central. Eso es otra de las lecciones. Nosotros no podemos hacer procesos de descentralización a la carta. Cuando me gusta y es políticamente rentable, lo asumo. Y cuando no, que lo haga el gobierno. Los temas impopulares no, le deja al gobierno central. Yo creo central. que eso, la responsabilidad aquí debe ser integral, y eso fue una de las lecciones que nos dejó este duro proceso. Ahora, ¿cuándo el gobierno va a anunciar esto? Porque de alguna manera hay ciudades como Guayaquil, en Quito, que se ha venido cobrando el incremento de los 10 centavos. Hoy la ANT impartirá las directrices que este caso requiere. Mientras tanto, en esta etapa ya, decía usted al comienzo, todo se hizo por la paz. ¿Cómo se va a construir en esta nueva página que abre el Ecuador a fin de que nunca más se repita este vandalismo y esta destrucción por sectores que están plenamente identificados en el Ecuador? Miguel y Radio Audiencia, nosotros sufrimos el ataque de desestabilización más grande de la historia en los últimos años. La confluencia de una movilización indígena más la delincuencia política organizada y vándalos y hasta terroristas sitiaron Quito y desestabilizaron de manera agresiva el Callejón Interandino. Creo que el antídoto para este tema es conciencia y participación ciudadana. Y aquí sí debo decir, con todo respeto, nosotros no podemos seguir en la Twitter política y de ahí que pase el resto. Nosotros hemos visto una acción muy cómoda de muchos ciudadanos solo tuiteando, sin expresarse. Y esa no es una manera como se construye una sociedad. Y dejando que la violencia crezca. Sí, yo sé que muchos fuimos, lo digo por mi familia, porque pasó una marcha al pie de nuestra casa, atemorizados, pero no nos expresamos. Nos contentamos con mandar tweets, quejarnos de todo y no ser partícipe. Y de ahí, ¿por qué reclamamos? Porque un grupo se expresa. Bueno, ese es el grupo que se expresa. ¿Y el resto de la ciudadanía? Incluso más grave, retuitear mentiras. Bueno, fue terrible. Yo creo que esto nos deja lecciones para el país, para la democracia, y no podemos seguir pensando la sociedad como lo estamos haciendo. ¿Cómo está el presidente Moreno? El presidente Moreno, como ustedes lo habrán visto ayer, de muy buen ánimo, tomando decisiones y sobre todo decisiones para el beneficio del país. Las decisiones que se tomaron en el 883 fueron decisiones pensadas en el país y no solamente en este periodo ni en las próximas elecciones. Lo más fácil para el presidente Moreno hubiera sido contraer más deuda cara. ¿No le parece, Miguel? Contraer deuda cara, patear la pelota y seguir. Tomó una decisión, desencadenó todo este cóctel y tuvimos momentos duros. Pero el presidente Moreno muy firme. El traslado de la sede de gobierno a Guayaquil creo que fue una medida acertada, porque de lo contrario hubiera sido otro trofeo el Palacio de Carondelet. Usted ya sabe cuál es el primer trofeo. El primer trofeo macabro, el edificio de la Contraloría. ¿A quiénes le interesaba destruir la información que está en la Contraloría? Eso está claro. ¿El correísmo? El correísmo y otros sectores que querían que todos los procesos que estaban ahí queden destruidos. Ahora, en el diálogo de anteanoche con la dirigencia indígena, una de las secuelas finales, el mensaje de Juan Sebastián Roldán, es que no debe haber impunidad. ¿Cómo el gobierno, desde su ámbito, respetando las instancias de la Administración de Justicia, va a actuar para que no quede en la impunidad todos estos hechos vandálicos? El gobierno, respetando la separación de poderes, pero con mucha firmeza, está presentando todas las denuncias correspondientes para que sea la justicia quien procese y con responsabilidad actúe. Hemos conocido, lamentablemente, que algunas de las personas que atacaron el edificio de la Contraloría han sido liberados. Hay que decirlo, la jueza Elena Carvajal, luego de todo lo que vio el Ecuador y el mundo, el incendio del edificio de la Contraloría, quemar documentos, bueno,
aquí va a haber por lo menos un exhorto, sin injerencia en la función judicial, un exhorto para que asuman la responsabilidad los jueces del país. Esta debe ser una cruzada del Estado y de la ciudadanía, Miguel. Esto no es solamente responsabilidad del gobierno. Debemos actuar con responsabilidad. Nos incendiaron el país, sitiaron ciudades, quemaron edificios, quemaron canales. Eso no puede quedar en la impunidad, Miguel. De lo contrario, seríamos una sociedad inviable. Esto va más allá del gobierno. Es un tema de sociedad responsable. ¿Qué país queremos tener? Esa es la reflexión de hoy. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM, vamos a continuar este diálogo con el secretario general de la Presidencia. Un muy buen martes y que la paz vuelva a todos los sectores del país. De espacio publicitario. De lunes a viernes, vibra con lo mejor del fútbol. Quito ya tiene su programa deportivo. TVC Deportes, con la conducción de Andrés Benavides. Lunes a viernes, 23 horas. De la Presidencia de la República, José Augusto Briones, respecto de estos hechos, la normalización en el país, las decisiones del gobierno. Bueno, ¿qué reportes tienen luego de este proceso ya de normalización en cada una de las ciudades y provincias del país, luego de los hechos de esta paralización? Bueno, reportes referentes a normalización del tránsito en algunas ciudades. Lo más grave y que no nos hemos dado cuenta es la pérdida por los ataques a los campos petroleros, aproximadamente 6 bloques, 24 campos, que han implicado la pérdida de 1.800.000 barriles de petróleo, más o menos $100 millones. Es la principal fuente de ingreso del gobierno fue destruida, ataques vandálicos. Estamos reactivando la producción petrolera, pero eso es tremendo. Es contradictorio que por una parte se reivindica demandas sociales. Bueno, también es la mezcla, este cóctel que yo les decía, movilizaciones, más delincuencia política organizada, más vandalismo y terrorismo. Pero esta es una de las novedades que estamos reactivando. La producción petrolera, que ha tenido un ataque muy terrible, y sobre todo la normalización de la actividad en las ciudades. La gente quiere trabajar, los chicos quieren ir a clases, nosotros somos un país de paz y queremos retomar ello, Miguel. Ahora, en esas condiciones, este proceso de la total normalización va a llevar sus días. Primero, el poner en orden las ciudades, la contribución ciudadana, y luego la normalización de las actividades. En efecto, eso es lo que estamos haciendo. El gobierno está brindando todas las facilidades
para que esto se dé, y lo que queremos es trabajar, Miguel. Desde ese punto de vista, ¿qué reportes tiene de las gobernaciones? Porque, por ejemplo, ayer en Morona, Santiago, habían todavía focos que querían la destrucción, pedían la renuncia del gobernador. Sí. Es decir, hasta cierto punto tienen derecho a las demandas sociales, en verdad, y este no es un problema de este gobierno, sino demandas represadas por décadas al sector indígena, en donde hay gran parte de la pobreza en el país, es indudable. Pero otra cosa es tratar de imponer incluso que salgan funcionarios. Lamentablemente todavía tenemos 3 gobernaciones tomadas. Lo que se ha decidido es trasladar la sede para que pueda el gobierno, el ejecutivo, desconcentrado funcione. Estamos actuando de manera firme dentro de la ley, pero esto es un tema que es como un resorte que se tuvo comprimido durante 10 años, soltó el resorte y usted sabe las consecuencias. Pero no es, yo repito, y perdóneme que sea reiterativo en esto, Miguel, no se trató solo de movilizaciones indígenas o ciudadanas, era una mezcla de delincuencia política organizada. Alguien el año pasado amenazó al país diciendo: comenzamos la resistencia combativa, dijo, combativa. Bueno, este es un proceso que se ha venido dando de manera planificada. Bueno, hay que decirlo, el ex canciller Ricardo Patiño, en Latacunga en octubre, hace un año, dijo que pasaban a la resistencia combativa. ¿Y qué es eso? Ha sido vandalismo, destrucción, ataque a la propiedad pública y privada. Bueno, ¿cuáles son las gobernaciones, además de Morona, Santiago? Napo y Sucumbíos. Que siguen tomadas. Estaban tomadas hasta anoche. Hoy la decisión, siempre con firmeza y en paz, es trasladar a otro edificio y que sepan quienes sean tomados, si es de movimiento indígena, sepan que la medida ha sido depuesta y que deben de retornar a sus comunidades para que queden encapsulados los vándalos, de ser el caso. De ser necesario, se les ha dicho a la dirigencia de la CONAIE que también controlen estos hechos. Ellos se comprometieron a que de poner la medida implicaba movilizarse a sus territorios en paz y dejar las instalaciones que habían sido tomadas en el caso que hubieran sido ellos, porque hemos descubierto también que hay vandalismo infiltrado en este tema. ¿Cuál es el mayor trofeo de estos días? La quema del edificio de la Contraloría. ¿A quién le interesaba que se queme todo eso? Fue tan planificado que lo primero que se quema es el departamento de cauciones y de responsabilidades, que contamina el edificio de al lado, un edificio moderno de estructura metálica y de vidrio, que fue prácticamente consumido. Ahora, el Contralor ha dicho que se va a restablecer pruebas y todo eso, no va a dejar de trabajar la Contraloría, pero la intención era que desaparezca todo. Eso es evidente. Usted ha visto archivos quemados, 2 edificios destruidos. ¿Quién le interesaba quemar eso, esa información? Al correísmo. Evidentemente. ¿Sí? Entonces, por eso digo que esto se trata de delincuencia política organizada. Bien, al secretario general de la Presidencia de la República, José Augusto Briones, muchas gracias la presencia aquí en Ecuador Radio, y seguiremos pendientes porque el país necesita paz, trabajo y productividad. Muchas gracias. Gracias a usted, Miguel, y a toda la radioaudiencia. Siempre un gusto estar aquí y estoy a la orden. Muchas gracias a José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa informativa y publicitaria. Tenemos previsto diálogo con Roque Sevilla, exalcalde de Quito, y Enrique Ayala Mora, historiador y dirigente socialista, para hablar sobre las secuelas de todo esto. Inicio de espacio publicitario.